La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a regresar a una mujer que nos fascina para ver un momento muy concreto de su carrera, pero de una importancia enorme en la historia de la música. Tras unos años un tanto perdida en Decca, Ella Fitzgerald cambió de manager, de sello y emprendió en Verve una serie de grabaciones mágicas en las que rindió tributo a los grandes compositores estadounidenses, a los artistas que habían elevado Broadway y Hollywood a una nueva dimensión. En esa serie de songbooks, Ella Fitzgerald homenajeó al gran cancionero americano y dejó su mayor legado en la música. Para recorrer esta historia nos acompaña el periodista Manuel Recio y Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. La carrera de Ella Fitzgerald lo tiene todo. Un temprano triunfo en el Teatro Apolo de Harlem, luego una apasionante etapa como la voz femenina de la orquesta de Chick Webb y más tarde el liderazgo de la misma tras la muerte de su maestro. Cuando se cansó de esta vida de carretera, conoció a Norman Granz y se convirtió en su manager, y junto a él reescribió la historia del jazz y del pop con aquellos increíbles songbooks. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a esta etapa de la carrera de Ella Fitzgerald. Empezamos. Under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the height of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Entre 1956 y 1964, Ella Fitzgerald editó una serie de 8 discos que rindieron tributo a los grandes compositores estadounidenses, a los hombres que habían dado forma a eso que se llamó el gran cancionero americano. Canciones de musicales de Broadway y de películas musicales de Hollywood que formaron la banda sonora de la primera mitad del siglo XX. Aquel movimiento redimensionó la carrera de Fitzgerald tras sus años en Decca y fue su gran legado como artista. Esos cancioneros o songbooks rindieron tributo a Cole Porter, Duke Ellington, Irving Berlin o los hermanos George e Ira Gershwin, a quienes hoy pues vamos a dedicar el programa. Estos proyectos fueron la idea de Norman Granz para Ella, y como personaje clave de esta historia le hemos pedido a Lucía Taboada que nos haga un perfil de su manager. Pocos nombres infunden tantísimo respeto en el mundo del jazz como el de Norman Granz. Siendo un estudiante ambicioso pero casi empobrecido, comenzó su viaje por los clubs nocturnos afroamericanos a lo largo de Central Avenue, no lejos de donde nació, en Los Ángeles. Lo hacía con un objetivo:
sacar el jazz de los pequeños locales marginales y las deshoras nocturnas, democratizar el jazz, infundirle respeto y evitar los prejuicios raciales. El jazz es verdaderamente la música de la América democrática, dijo en una entrevista. En 1944 puso en marcha el primer intento de materializar su visión, un concierto memorable ante una audiencia integrada de 2.000 espectadores en el auditorio de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Presentado y registrado como Jazz en la Filarmónica, entre los músicos que tocaron aquel día estaban Nat King Cole, Benny Carter o Teddy Wilson. El formato constituyó la base para sucesivos eventos en Los Ángeles, seguidos de extensas giras de conciertos producidos por Grants, no solo ya en Estados Unidos, también en Canadá y en Europa. La fórmula era siempre la misma. La gente se sentaba en la comodidad de una sala de conciertos y veía el jazz desde sus asientos con respeto. Así presentaba él mismo uno de esos conciertos. Siempre lo hacía, anunciaba a los artistas, luego daba media vuelta y desaparecía detrás del telón sin siquiera presentarse. On the drums we have Bobby Durham. On the bass, Sam Jones. And Oscar Peterson. Entre tanto, Grants también produjo uno de los mejores cortometrajes de la historia del jazz, Jamins the Blues, una especie de anticipo visionario de los videoclips musicales. En 1955, Grants formó Verve Records para consolidar sus actividades discográficas bajo un solo sello. La V voladora de los discos de Verve era inconfundible, al igual que los propios discos e incluso que las propias portadas, como la revolucionaria Urbanity de Hank Jones. Lo que Grants había descubierto era una reciprocidad entre la taquilla y las ventas de los discos que nadie hubiese imaginado. Los álbumes aprovechaban los conciertos y los conciertos generaban más discos en vivo en unos pocos años. Pero en la cima de su éxito, Norman Granz tomó una decisión para muchos sorprendente. Decidió vender Verve Records. Su razón fue el agotamiento. En 1968, Granz conoció a Pablo Picasso y recopiló numerosas obras del artista. Incluso llamó a su casa en Suiza la Casa de Picasso. Incluso en 1972 fundó la compañía Pablo Records. Compañías, conciertos, Granz fue en definitiva un personaje único en la historia de la música. Sencillamente cambió la forma en la que la escuchamos. La enorme figura de Norman Granz, el hombre que acompañó a Ella Fitzgerald en los mejores años de su carrera y el impulsor de este proyecto mastodóntico, proyecto cuya cima para muchos fue el tributo a los hermanos Gershwin, del que hablaremos más adelante. Para este episodio nos acompaña el periodista Manuel Recio, voz habitual del Sofá Sonoro para hablar de blues y de jazz. ¿Qué tienen, Manuel, estos discos para ti? Pues en estos songbooks estamos ante un ejercicio de jazz vocal posiblemente muy refinado, excitante y de los más memorables en la historia del jazz. Es una colección colosal de canciones, como bien decías, un proyecto muy ambicioso, un tanto inabarcable en cierto modo, pero muy exuberante, ¿no? La gran voz del jazz, o una de las grandes voces del jazz, interpreta aquí a los grandes autores del género, de forma más emocionante, en cierto modo eterna, ¿no? Está arropada por orquestas, por big bands, por cuartetos. Es una lección magistral de elegancia. Yo creo que si alguien se quisiera graduar en la cátedra del jazz, en la especialidad de jazz vocal, aquí tiene el temario. Estos songbooks son lo que hay que estudiar y lo que hay que escuchar para poder
digamos, licenciarse en jazz. Además, en estos 8 discos se condensa lo mejor, yo creo, ¿no?, lo más reputado de estos compositores que están en el imaginario popular de todo amante del jazz, ¿no? Este gran cancionero americano que hemos comentado. Y además, como iremos escuchando, aquí vamos a tener algunas de las interpretaciones más apoteósicas, más perdurables desde mi punto de vista, ¿no? En definitiva, es una celebración de la grandeza del jazz con el poderío de una de sus excelsas vocalistas, como es Ella Fitzgerald. Para poner un poco, Manuel, de contexto del momento en el que se encontraba Ella Fitzgerald en todos estos años, hay que ver su salida de Decca. No estaba muy contenta ella porque cada año era elegida la mejor cantante, pero por Downbeat y por todos los medios especializados en jazz, pero sus discos no reflejaban eso en sus ventas, en su impacto y en el tipo de salas en el que tocaba tampoco, así que su nuevo manager decide montar un sello, Verve, para llevar a Fitzgerald por el camino que creía correcto, adecuado para ella. Fitzgerald se pone en sus manos, confía ciegamente en su manager y todo esto no podía ser más acertado. Hombre, es que además en esos años Ella Fitzgerald sobre todo estaba centrada en clubs de jazz, teatros negros, pero no en locales, digamos, para blancos o de otro rango, ¿no? Norman Granz lo que en cierto modo busca es sacarla de esos clubs de jazz de la calle 52 de Harlem y presentarla ante un público más amplio, ¿no?, más mayoritario, y introducirla en estos locales y hoteles prestigiosos que había en Estados Unidos, ¿no? Y luego tenía un objetivo mucho más magnánimo, que era hacer de Ella Fitzgerald la cantante más grande de América, que bueno, en cierto modo lo puede conseguir, ¿no?, con estos songbooks. Porque además Ella Fitzgerald, cuando empieza en Harlem, ¿no?, los primeros combos en los que actúa, pues con Chick Webb, luego tiene su propia orquesta, estaba muy centrada pues en lo que es el swing, el pop, el scat, ¿no?, que es una de las señas de identidad, ¿no?, la improvisación vocal que tan grandes momentos ha dado a los discos y a las canciones de Ella Fitzgerald. Entonces ya en la época de Decca tenía pues algunos éxitos como el Lullaby of Pearland, el A Tisket Tasket, How High the Moon, y la orquesta tenía mucho prestigio, ¿no? Su orquesta además aglutinaba muchos músicos del entorno del bebop y demás, pero digamos que Decca, no sé muy bien si porque tenía origen inglés, no sé muy bien la explicación, no estaba interesada especialmente en el scat, ¿no?, en el lado más jazzístico de la Fitzgerald, no sé muy bien. En el lado más negro también, ¿no? Puede ser, a lo mejor es así, es el lado afroamericano, porque de hecho Decca, hay un momento que la quiere promocionar como cantante hogareña y de melodías sentimentales, ¿no?, más dirigidas a esposas o a mujeres, ¿no?, como decían algunas de las liner notes de los discos de Decca. Y luego, a ver, Decca también, hay que tener en cuenta que uno de sus mayores éxitos en esa época, en los años 40, fue el White Christmas de Bing Crosby, ¿no?, que el Blanca Navidad. Entonces yo creo que a lo mejor buscaba repetir esa fórmula con Ella Fitzgerald. También le pasó a Aretha Franklin con Columbia 10 años después, cuando intentaban ver dónde encontrar su hueco, su punto, ¿no?, y lo acabó encontrando en Muscle Shoals, ¿no? Cuando Fitzgerald ficha por Verve, ella ya rondaba los 40 años, una edad importante entonces para una cantante que quería dar un salto a otra liga, pero es que Fitzgerald siempre se acordaba de un consejo que le dio Chick Webb sobre tomarse las cosas con calma. Siempre recuerdo el consejo que me dio Chick Webb. Nunca quieras ser alguien que sube demasiado rápido porque bajará igual de rápido. Siempre he sentido que este es el tipo de negocio donde las cosas no suceden de la noche a la mañana y a veces cuando sucede muy rápido no estás preparada para ello. Cuando queremos lograr algo en este o en cualquier otro negocio hay que trabajar duro. Este no es un trabajo sencillo. Hay que amarlo, tener paciencia, un buen manager y gente cerca que te quiera. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns
in Siam, do it. Think of Siamese twins. Me gusta esta reflexión sobre la paciencia y el trabajo duro, algo que Ella Fitzgerald había hecho con creces a lo largo de su carrera. Y ahora llega, Manuel, ese momento en el que todo cambia, y en parte gracias a esta serie de discos. El primer álbum de este proyecto y del nuevo sello fue el homenaje a Cole Porter, con una idea de alejar a Fitzgerald de la etiqueta de cantante de jazz y presentarla como una nueva cantante de canciones pop, aunque para nosotros todos estos discos con el tiempo sean jazz. En aquella época se salía de la etiqueta de lo que era el jazz para aproximarse más a la canción melódica, a la canción de Broadway, de Hollywood y todo esto, al pop en realidad. ¿Qué te parece este álbum de Cole Porter? Es una delicia, es un disco exquisito. Yo te diría que es uno de mis favoritos, ¿no? Hay momentos divinos de genialidad absoluta. El Let's Do It, el Anything Goes, el Love for Sale, el Night and Day que oíamos al principio. Es que hay muchos clásicos de Cole Porter que Ella Fitzgerald los aborda de una manera muy inteligente, con mucha suavidad, con mucha genialidad, ¿no? Como era ella. Por ejemplo, hay un tema, Get Out of Town, uno de los songbooks, que hace un uso de los graves y de los agudos, de los vibratos, que muestra un rango vocal que es que te pone, a mí se me erizan los pelos, ¿no? O sea, es una maravilla. Otro clásico de Cole Porter, I Got You Under My Skin, es una interpretación casi de las más redondas que ha habido del estándar, ¿no? Es verdad que lo lleva a otra dimensión en cierto modo, ¿no? Las notas del disco vienen a decir que, bueno, pues que el álbum tiene el mérito de haber conectado a más gente con las canciones de Porter que a través de cualquier otra grabación. Eso ya es un mérito importante, Ese, ¿no? es el gran éxito. También estos discos lo que demuestran es qué grandes son estos compositores, y cuando juntas todos sus éxitos juntos es cuando realmente valoras. A lo mejor sales a la calle y dices ¿quién es Cole Porter? Y nadie te lo sitúa, ¿no? Pero gracias a estos discos, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en aquella época, la gente pone en valor esa obra monumental de estos artistas. Y este primer disco de la serie, que es el que desencadena todos los demás, funciona de una manera muy potente y marca el camino a los siguientes, ¿no? De hecho, yo diría, he visto los datos, no sé ahora cómo están a 2024, pero en la época y hasta hace muy poco ha sido uno de los discos de jazz más vendidos de todos los tiempos, el Songbook de Cole Porter de Ella Fitzgerald. En su momento se vendieron 100.000 copias y bueno, llegó a número 2 de las listas del Billboard, y para Norman Granz, el insigne Norman Granz, fue uno de sus mayores éxitos comerciales en toda su carrera. O sea que estamos hablando de un disco con mucho recorrido. Pues no está nada mal siendo su primer disco bajo su propio sello. Aunque el disco fue un éxito, hubo algunas críticas, Manu, muy llamativas, con un componente racista y machista, que apuntaban a que estas no eran las canciones adecuadas para Ella Fitzgerald porque eran complejas y decían que ella no las iba a entender. Y aquí hay ese punto de racismo y machismo porque las canciones de Porter eran la alta cultura, ¿no? Entendida como la cultura de los blancos, y que era demasiado para una cantante de jazz con ese scat crudo, con esas maneras, ¿no? Sobre todo siendo una mujer negra, ¿no? Y el racismo estadounidense metido hasta algo tan trivial, Manuel, como la elección de las canciones de una cantante de jazz. El tema racial que tanta amiga tiene, ¿no?, en la historia del jazz, y que por supuesto no solo afecta a Ella Fitzgerald, afectó a todos los músicos, a Louis Armstrong, a Billie Holiday, a Nat King Cole, a John Coltrane, a todos, ¿no? Las leyes Jim Crow, ¿no?, que separaban y segregaban a blancos y a negros, pues claro, llevadas al tema tan trivial como las letras de las canciones, ¿no? Porque no olvidemos que, claro, en esa época Ella Fitzgerald no podía ir a hoteles que iba a lo mejor pues Frank Sinatra o músicos blancos o Benny Goodman. Tenían hoteles diferentes, puertas para entrar al servicio diferentes. O sea, todo eso está muy instaurado en la sociedad americana, y de hecho aquí yo creo que los críticos recogen ese legado Jim Crow, ¿no?, para hacer la valoración del Songbook, y vienen a decir unas cosas que yo creo que están, desde nuestra óptica actual, están un poco fuera de lugar, ¿no? Venían a decir que efectivamente que Cole Porter, pues como él era un judío de origen de alta alcurnia, digamos, ¿no?, que estaba muy dirigido a las élites neoyorquinas de Broadway y demás, blancas, ¿no?, élites blancas, y que claro, que sus letras tenían muchos dobles sentidos, ¿no?, con unas rimas muy conseguidas, con una musicalidad, mucha sofisticación, y que Ella Fitzgerald, que no era capaz, no estaba a la altura. De hecho, un crítico fue especialmente cruel en una de sus reseñas, el crítico de la revista Metron, y viene a decir como que las canciones de Porter se han distinguido por una mesurada muestra de inteligencia, y que la inteligencia es sin duda la única cualidad de la voz de Ella Fitzgerald de la que nunca podrá presumir.
Terrorífico. Me Sí. parece que está un poco fuera de lugar, ¿no? Esto se refleja muy bien en las memorias de la biografía de la Fitzgerald, que publica libros del Cultrum, que es un viaje muy complejo, muy completo también alrededor de la carrera. Además, muy interesante. De hecho, hay un comentario de la biógrafa de la Judith Tick, que es la que escribe la biografía, que viene a decir que en todo caso lo que hace Cole Porter, o sea, el songbook de Cole Porter es sintetizar las prácticas del canto afroamericano y euroamericano para producir un modelo híbrido de jazz pop. O sea, yo creo que yo estoy más de acuerdo con esa interpretación. Yo también. Fitzgerald no se posicionó mucho sobre el tema en público, pero a comienzos de los 60 sí que hizo algunas declaraciones muy poderosas sobre el racismo en Estados Unidos. Viajando, te sorprenderías de lo que dice la gente de otros países cuando leen en el periódico las cosas que pasan aquí. Me preguntan, ¿qué pasa allí? Y te da vergüenza porque no sabes qué decir. No hay nada que decir. Es doloroso. Pero también, además, aportó la buena de la Fitzgerald su solución al problema. Los cabezotas van a morir siendo cabezotas. No cambiarán. Hay que tratar de convencer a los jóvenes. Ellos son los que harán el futuro. Esos son de los que nos tenemos que preocupar. What is this thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord in heaven above, what is this thing called love? I saw you there one wonderful day. You took my heart and threw it away. ¿Qué es esta cosa llamada amor?, canta Ella Fitzgerald en su tributo a Cole Porter, primera entrega de sus 8 discos dedicados al gran cancionero americano. Este álbum llegó en 1956, un año en el que Norman tuvo otra grandiosa idea, que fue cumplir el capricho de su representada y juntarlo con Louis Armstrong en una reunión histórica del jazz y tremenda, que Fitzgerald para ella fue enorme porque creció imitando a su nuevo compañero de duetos en un disco, Ella and Lois, que es una delicia. Es maravilloso, es un disco además como muy balsámico, ¿no? Con un punto ahí onírico de apacibilidad, de calma, de belleza sosegada. Además están arropados por el cuarteto de Oscar Peterson, que es una conjunción, le da esa tranquilidad, esa sutileza, ¿no?, que requiere el disco, porque además Ella Fitzgerald aporta sutileza, pero la aspereza vocal de Louis Armstrong, ¿no?, marida muy bien, ¿no?, combina muy bien ambas formas de abordar la técnica del canto, porque de hecho el scat singing, la fórmula del scat, la copia Ella Fitzgerald de Louis Armstrong. Imitando también la trompeta. Sí. Hay muchas anécdotas de aquellas sesiones, como que Ella Fitzgerald entraba tarde en las canciones porque se quedaba embobada mirando a su héroe. Esa me parece maravillosa. Y el disco funcionó también, Manuel, que hicieron dos más. El Ella and Louis Again del 57, donde ya no pudieron coincidir siempre en el estudio porque ahí Louis Armstrong tenía muchos compromisos y estaba con una agenda muy complicada. Y luego en el 59 graban Porgy and Bess, el famoso musical que bueno, lo escucharemos luego también en los songbooks, que es una selección de temas del libreto y que bueno, pues ahí también funcionan muy bien los dos, ¿no? Otro guiño a Broadway, ¿no? No vamos a adentrarnos tampoco más en estos trabajos porque ya dedicamos un episodio íntegro a ellos con Manuel y Tony Castarnado, que los que estéis escuchando el programa en podcast podéis encontrar
el enlace en las notas de este episodio. Pero sí aunque no vamos a remitirnos a él, no vamos a privarnos, Manuel, si te parece adecuado, escuchar la magia de aquel encuentro cuando cantaban aquello de Can We Be Friends. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I'll let her turn me down. Say, can't we be friends? I acted like a kid out of school. Seguimos nuestro viaje por la música de Ella Fitzgerald, por sus songbooks, después de este primer disco de Cole Porter vinieron otros. No vamos a mencionar todos los trabajos de Ella de esta etapa, porque en 3 años Fitzgerald publica 15 álbumes, que se dice pronto, pero uno que me llama la atención es el songbook dedicado a Duke Ellington, con quien Fitzgerald había compartido muchas giras. Ellington es compositor de más de 1000 piezas, pero colarle en ese mundo de grandes compositores podía ser demasiado, por un detalle absurdo pero no menor en aquella época, que es el único compositor negro de la serie. Y además el único que es el homenajeado que participa también en el disco, ¿no? Con su orquesta. Sí, el tema racial no es baladí, efectivamente. Es el único listado es el único negro en un listado de compositores blancos y además de cierta, como decíamos, alcurnia, ¿no? De hecho, cuando se anuncia este songbook, ¿no? A principios del 58, cierta perplejidad invade a algún sector de la crítica, ¿no? Pues porque, aparte del tema racial, es que Ellington era el compositor, arreglista, instrumentista e intérprete. Había que conseguir a la orquesta de Duke Ellington, ¿no? Porque no tenía sentido revisar su cancionero sin tocarlo con su orquesta, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido se consigue a la orquesta de Ellington y bueno, pues claro, el cancionero de Ellington es tan descomunal. Aquí ya lo repasamos en el Ellington at Newport, ¿no? Del 56, que bueno, era el compositor más grande de América. Entonces es una combinación que tiene sus lagunas, ¿no? Desde mi punto de vista, que si quieres ahora vamos escuchando y vamos analizando. Duke Ellington y Ella Fitzgerald tuvieron una relación muy bonita a lo largo de los años, de mucho respeto y de conocerse mucho, porque habían compartido muchas horas de carreteras y de escenarios también en el otro proyecto de Norman Granz, que era el Jazz at the Philharmonic, unas giras que recorrieron el mundo con distintos artistas que comenzaron en los años 40 y que es el punto en el que se conocen estos dos artistas, ¿no? Además, en el momento fue una idea muy innovadora, ¿no? Muy disruptiva para la época, ¿no? Porque era un espectáculo itinerante de jazz donde se reunían grandes del género. Pues Nat King Cole, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Stan Getz y por supuesto pues Ella Fitzgerald, ¿no? Y muchos más. Estuvieron activos mucho tiempo, hasta el 67, y llegaron a hacer giras por Europa y por Japón, ¿no? En este songbook, ¿no? La relación, como ya era muy buena, además había una relación de amistad y de colaboración y admiración mutua. Ellington y Fitzgerald pues hacen una grabación que yo creo que tiene momentos maravillosos y tiene ciertos momentos que a veces, desde mi punto de vista, no llega a encontrar el lugar Ella Fitzgerald. Intento explicarme. Claro, la orquesta de Ellington, cuando la hemos analizado, es una orquesta que tenía una personalidad muy poderosa, una sonoridad única. Y además era una orquesta donde todo estaba muy medido. Duke Ellington, cuando componía, él sabía la nota, el color, el timbre, lo que daba de sí cada instrumento. Claro, cuando se hicieron los primeros ensayos de este songbook,
hubo que hacer ciertos cambios con los tonos de las canciones para adaptarlos a Ella Fitzgerald, y ahí hubo ciertas tiranteces entre Billy Strayhorn, el compositor, el otro compositor de la orquesta, y el propio Ellington con el tema de las adaptaciones. Sobre todo esto yo lo veo en los tiempos más rápidos, en el Take the A-Train, en el If Don't Mean a Thing, ¿no? Hay momentos, en el propio disco se escucha, ¿no? Que Ella Fitzgerald está como buscando el lugar, ¿no? La orquesta tiene tanta personalidad que a veces como que no encuentra su sitio y no sabe muy bien dónde colocar el scat. Ahora, también te digo, luego hay homenajes porque Ellington es un admirador. Él siempre habló maravillas de Ella Fitzgerald. Además dijo en su biografía, La música es mi amante, Ellington decía que fue un gran privilegio para él, ¿no? Que Ella Fitzgerald era una filántropa espléndida y que, bueno, pues que es una persona con mucha generosidad y que le encantó trabajar con ella. Pero a veces no entraba bien, yo creo, la personalidad de Ella Fitzgerald en el tema de la orquesta. Esto sobre todo en los tempos rápidos, porque te reconozco que las baladas y los tempos lentos, ahí hay una serie de interpretaciones memorables. Yo creo que el In a Sentimental Mood, el Last Life y sobre todo el Solitude son de los momentos que también ponen los pelos de punta. Ahí brilla mucho la voz de Ella Fitzgerald. Yo creo que quizás no es el mejor disco de la serie, pero igual es donde están los momentos más brillantes de los songbooks. Puede ser. Soy muy fan del cancionero de Ellington porque allí hay varias de mis canciones favoritas, entre ellas ese Solitude que mencionabas, que han cantado todas las grandes voces del jazz y de la música y de los afroamericanos, y en parte también por la nueva dimensión que dio al Duque en el tributo de Ella Fitzgerald. In my solitude, you haunt me with reveries of days gone by. In my solitude, you taunt me with memories that never die. I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my love. Dear Lord above, send back my love. Sofá Sonoro. Cadena SER. El homenaje de Ella Fitzgerald a Duke Ellington sonando en este sofá sonoro que estamos dedicando a los songbooks de la cantante de Virginia en compañía de Manuel Recio. Y creo que ha llegado la hora de adentrarnos en el de George Ira Gershwin. Y creo, Manuel, que lo primero es explicar quiénes son y de dónde vienen estos hermanos. Y también señalar que Ira es un hombre. Exacto, son dos hermanos. Me pasan muchos años yo pensando que era su hermana Ira, y es un hombre. Son dos hermanos, además, que vienen de Nueva York. Eran dos neoyorquinos judíos de origen ruso que, bueno, juntos escribieron, pues te diría que las obras más memorables del cancionero americano. Ellos estaban muy habituados a escribir musicales para Broadway y también pues películas para Hollywood. Por ejemplo, en los años 40 pues se hicieron, bueno, el Lady Be Good que graba Ella Fitzgerald en Decca en el año 40, en el 47 en concreto,
que hay un scat frenético que creo que marca un punto de inflexión en la carrera de Ella Fitzgerald, pues el Lady Be Good viene de... Lady Be Good es un musical que hicieron los hermanos Gershwin en los años 20, años 30. Entonces le debe mucho Ella Fitzgerald a los hermanos Gershwin, y yo creo que aquí es donde se plasma su homenaje y su admiración, ¿no? por su cancionero. Los Gershwin eran en esta época los reyes, ¿no? de los musicales tanto de Broadway como de Hollywood. Estamos hablando de los años dorados tanto de Broadway, sobre todo el cine musical de Hollywood, donde allí los Gershwin cosechan éxitos muy sonados y son en ese momento los grandes compositores de música popular. El famoso Tin Pan Alley, que era el epicentro de la música popular estadounidense, que es una zona geográfica de Nueva York donde se concentraban todos los productores, editoriales, la industria fonográfica y por supuesto los compositores. Y ellos habían creado una de las grandes óperas americanas, que es Porgy and Bess, que ya la hemos mencionado y que aquí escucharemos algún extracto más, de donde se extrae el Summertime, que el Summertime es uno de los estándares posiblemente más famosos de la historia del jazz, ¿no? Porgy and Bess era una ópera en 3 actos que se estrena en el 35, con un tema racial y costumbrista, y bueno, pues tuvo mucha repercusión. Pero ellos, por ejemplo, este musical que comentaba antes, el Lady Be Good, que se estrena en Broadway en el 24, pues incluye ya canciones famosísimas como The Man I Love, I Kept Rhythm y el They Can't Take That Away From Me, que escuchamos en este Songbooks y que son maravillosos todos. Entonces habían hecho también películas, por ejemplo, con Fred Astaire, El Ritmo Loco, Shall We Dance, que está protagonizada por Fred Astaire y Ginger Rogers. Habían hecho la banda sonora también, El Bésame Tonto de Billy Wilder, o sea que eran muy habituales en las películas de la época, ¿no? Las películas musicales, en las comedias, en una época en la que casi todo el cine llevaba música, llevaba algún número musical, alguna actuación musical, y estos eran, pues por poner un ejemplo, los McCartney y Lennon, ¿no? Totalmente, la época, los dos hermanos. Una de esas películas que tuvieron mucho impacto fue A Damsel in Distress, o Señorita en Desgracia, protagonizada por Fred Astaire en los años 30, donde estaba ya este A Foggy Day. I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with alarm. British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining. Qué maravilla este A Foggy Day, tema de los hermanos Gershwin, una de las grandes parejas creativas de la música de la primera mitad del siglo XX, pero pareja que duró poco porque George, Manu, murió tremendamente joven. Muy joven, de un tumor cerebral, con 38 años. Además, bueno, estaba en un pico de popularidad después del Porgy and Bess, y dejando un legado que posiblemente sea de los más sonados en unir música clásica
y jazz, ¿no? El famoso Rhapsody in Blue, que estrenaron en los años 20, es uno de los ejemplos, ¿no?, de esta unión entre clásica y jazz, pero es verdad que tuvo una vida corta la pareja artística porque murió muy joven. Además, su muerte coincidió precisamente, como suele pasar siempre en estos casos, con el año más productivo de los hermanos, un 1937, que por ejemplo Irving Berlin llegó a calificar de mágico. O sea, sus propios competidores, por así decirlo, que no eran tales, pero eran conscientes del momento en el que estamos viendo los Gershwin cuando se muere George. Es que al hilo del éxito de Porgy Bess le llueven los contratos y las ofertas, se dispara su popularidad. Tenían varios proyectos musicales, bandas sonoras, y también tenían partituras sinfónicas. George Gershwin tenía pues no sé si tenía un proyecto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, o sea, es decir, que está en un momento de popularidad muy bueno, pero trágicamente la muerte pues le hace parar toda la trayectoria. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. Seguimos nuestro viaje musical por el homenaje de Ella Fitzgerald al gran cancionero americano. Viaje que hacemos junto a Manuel Recio. Una cosa que te quería preguntar, Manuel, es ¿qué te parece la elección de las canciones de este homenaje a los Gershwin? Porque es un disco largo, por lo que imagino que poco echarás de menos, pero ¿qué te sorprende entre lo que hay? ¿Qué te gusta más? Yo creo que es el más ambicioso de toda la serie de proyectos. Se nota que le tenía mucho respeto Ella Fitzgerald a los hermanos Gershwin. Es un disco quíntuple. Sí, son 5 discos, además muy largos, no sé ahora mismo minutos, pero eran varias horas. Es una selección muy exhaustiva, muy enciclopédica y en cierto modo completista, ¿no? Donde predominan sobre todo los tempos lentos, las baladas. Y a mí personalmente me llama la atención que no se incluya el Summertime que comentábamos antes. Yo creo que tiene que ver porque justo ese mismo año se edita el Porgy and Bess con Louis Armstrong y a lo mejor era ya demasiado, ¿no? Grabarla 2 veces podría ser un poco excesivo. También sorprende la involucración que tuvo Ira Gershwin. Aquí hay 4 temas que nunca se habían grabado anteriormente, entre ellos de Real American Folk Song, la primera, que es la primera colaboración de los hermanos, que se había escuchado en Broadway en 1918, y aquí Ira adaptó las letras, cambió versos, también el género para que tuviesen sentido cantadas desde el punto de vista de una mujer. Hay una involucración muy importante porque ya vio el alcance que estaban teniendo los songbooks y también pues con este momento de la muerte de su hermano hay una involucración muy importante, ¿no? Y luego sobre todo que también tenía muy buena relación con Norman Granz, pues se conocieron en uno de los discos que hicieron con Louis Armstrong, en el Porgy and Bess del 57, y fue una relación muy fructífera. Y Granz, que era el gran ideólogo del proyecto, hubo una sensación de colaboración mutua entre ambos que yo creo que benefició mucho al proyecto en conjunto. Sí, también luego está la recepción, porque Ira Gershwin alaba tremendamente el trabajo de Fitzgerald en este disco, algo que no era muy habitual y no todos los songbooks tuvieron ese feedback por parte de sus autores, no todos se sintieron tan alabados y llama la atención que en este proyecto quíntuple disco, un proyecto de lujo en aquel momento para coleccionistas, para un público de alto poder adquisitivo, tener este reconocimiento por parte de Gershwin fue muy importante. De hecho, se involucra tanto que cuando Ella Fitzgerald cambiaba alguna letra o se equivocaba, porque a lo mejor tenía algún error, en lugar de recriminarle, Ira Gershwin decía que le gustaba más la variación que hacía Ella Fitzgerald, ¿no? Además, hay una frase que pronunció durante estas grabaciones que ha quedado ya para la historia, ¿no? de la música. Dijo Ira Gershwin del proyecto: nunca supe lo buenas que eran nuestras canciones hasta que las oí cantadas por Ella Fitzgerald, que ha quedado como epitafio, ¿no? de lo que ha sido el cancionero de los Gershwin. No le faltaba razón a Ira Gershwin, porque en este trabajo hay interpretaciones como Someone to Watch Over Me. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find.
So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost land? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. La delicadeza de Ella Fitzgerald en este homenaje a la obra de los hermanos Gershwin parte de sus songbooks, quizás el más arriesgado porque fue, Manuel, como decía, un quíntuple disco, eso no lo he dicho, que costaba $100 de la época, la edición de lujo, la más barata costaba 25, que sigue siendo un pastizal en aquella época, y que Sinatra, amigo y admirador de Ella Fitzgerald, dijo que su consejo a todos los fans eran que salieran y se hicieran con cuantas copias pudiesen. Es más, creo que Sinatra, el mismo Sinatra compró varias copias de los songbooks del caro, ¿no? De la edición de los $100, ¿no? Porque era muy admirador de Ella Fitzgerald. En una entrevista le leí que llegó a decir de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, la voz, ¿no? Que era la única artista con la que se ponía nervioso cuando trabajaba, ¿no? Que le conseguía poner nervioso. Es mucho decir para un tipo como Frank Sinatra. Luego Sinatra hizo también sus propios songbooks. Luego también Bob Dylan, 50 luego años fue después, con la fórmula repetida. hizo también sus songbooks. Hay un momento que me encanta en un vídeo que estuve viendo, buscando material para entrevista, que es Ella Fitzgerald recibiendo a la prensa en su casa. Iba enseñando su colección de fotos. Ella Fitzgerald coleccionaba fotos de sus amigos, de sus héroes, firmadas y dedicadas, y las tenía todas por casa y las coleccionaba con más cariño que los premios que había ido grabando. Me parece muy bonito. Y uno de los momentos especiales muy generosa, pues, es su foto con Frank Sinatra, a quien adoraba ella también, ¿no? ¿Cómo se registra este álbum, este homenaje a los Gershwin, Manuel? Se graba en el estudio grande de Capitol que tenía en Hollywood, en Los Ángeles, entre enero y junio del 59, con la batuta de la orquesta de Nelson Riddle. Nelson Riddle es personaje capital en estos discos de los songbooks, porque venía además de trabajar con los grandes, es un tipo joven pero que tiene una visión muy clara y que conectó muy bien con el espíritu que quería transmitir Fitzgerald en estos discos. De hecho, él era arreglista, por ejemplo, de Frank Sinatra, que lo habíamos comentado antes, de Nat King Cole y de otros muchos más. Aquí los arreglos que hace Riddler, entre melosos y refinados, le dan un envoltorio suntuoso, ¿no? a los songbooks. Digamos que es más sinfónico que jazzístico, tal vez. Son arreglos más sentimentales, ¿no? que swingueros. Digamos, hay más cuerdas, más lengüetas que metales. Y luego Riddler acabaron tan contentos que repetiría en los songbooks de Jerome Kern del 63 y de Johnny Mercer del 64. O sea que, es decir, que hubo buen feeling entre Norman Granz, Ella Fitzgerald y Riddle. Encajaron bien las formas de trabajar, las formas de relacionarse también en el estudio. Fitzgerald lo definió así en la biografía, en esa extensa biografía que ha publicado Libros del Culto. Nunca jamás tuve que cambiar muchas ideas con Nelson, porque Nelson es el tipo de arreglista con el que en realidad no tienes que preocuparte de lo que va a pasar con la canción. Simplemente sales y cantas porque sabes que el arreglo va a ser hermoso y deja en tus manos que hagas tu trabajo. Un muy buen piropo al señor Nelson Riddle, que hizo un trabajo sensacional en canciones como esta. They're writing songs of love, but not for me.
a lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. Vamos llegando al final de este sofá sonoro que estamos dedicando a la obra de Ella Fitzgerald y a ese homenaje a los grandes autores estadounidenses, y lo hacemos con este Not For Me, con el que Ella Fitzgerald ganó su tercer Grammy en la segunda edición de los premios. Ya llevaba más premios que ediciones. El año anterior se llevó dos, uno por el disco de Duke Ellington y otro por el de Irving Berlin, haciendo un doblete más que merecido. Y es un gran arranque en estos premios que estaban empezando, pero más allá de los Grammy, Manuel, ¿qué supuso este disco y esta serie para la cantante? Pues esta serie monumental de discos supone no solo una de las cimas de Ella Fitzgerald, ¿no?, en uno de sus mejores momentos en la trayectoria, sino que es que además yo creo que es uno de los proyectos que consolida, que impulsa y que realza el canon de la música popular americana, ¿no? The Great American Songbook, ¿no? El gran cancionero americano. Fíjate, el New York Times, en una de las críticas que publicó sobre los songbooks, dice una cosa muy interesante. Alaba que Ella Fitzgerald realiza una transacción cultural tan extraordinaria como la integración contemporánea que hizo Elvis del soul blanco y afroamericano. Al final es una mujer negra que populariza canciones urbanas escritas a menudo por judíos, por inmigrantes, ante un público nacional de cristianos predominantemente blancos. Creo que es un mérito bastante bien reflejado en New York Times con su pluma. Tras este álbum de los Gershwin, Fitzgerald graba 3 entregas más. ¿Qué destacarías de esos discos? A mí me gusta mucho el cuarto de la serie, el de Irving Berlin, de 1958. Te diría que es uno de mis favoritos de toda la serie de songbooks. Berlin era el compositor más importante de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, y escuchar clásicos como Chick to Chick, como Putting on the Ritz, como Alexander Ragtime Band en la voz de Ella Fitzgerald es una delicia siempre, ¿no? Es un gran regalo. Además me gustan mucho los arreglos. El arreglista Paul Weston, yo creo que entiende muy bien aquí la finísima cualidad vocal que tiene Ella Fitzgerald, ¿no? Y la arropa muy bien. El envoltorio no es tan sinfónico como los de Riddle. Y luego me encanta el segundo de la serie, el que graban en el 56, cuando Ella Fitzgerald revisita el cancionero de Richard Rodgers y Lawrence Hart, ¿no? Rodgers and Hart Songbook, que es otra de las parejas prolíficas del cancionero americano. Richard Rodgers, por situarnos, hay cantidad de obras que todos conocemos, pero una de las más famosas es Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo, ¿no? Él hizo la banda sonora de la película. Entonces aquí tenemos clásicos como My Funny Valentine, Blue Moon, donde emerge la Ella Fitzgerald más melosa y delicada. Fue un éxito comercial este songbook, el de Richard Rodgers. Yo creo que casi al mismo nivel que el de Cole Porter. Y además en este songbook hay una de las interpretaciones, desde mi óptica, más conmovedoras e impactantes de Ella Fitzgerald, que es el Bewitched, Bothered and Bewildered, que tiene una cadencia estremecedora que también pone los pelos de punta. After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake, with no bromo seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, I've done pretty well, I think, but this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched,
bothered and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. Una visión tremenda la que hace la Fitzgerald. Ella eleva a estos compositores. Además, la década siguiente se pierde, ¿no?, la tradición de los compositores, porque van apareciendo pues la irrupción de los Beatles, de los Bob Dylan, de artistas que empiezan a componer sus propias canciones y se rompe, ¿no?, esa tradición de los compositores por un lado y los vocalistas por otro. Pero ¿qué supone para Ella Fitzgerald? ¿Cómo es el resto de su carrera? Bueno, al hilo de esto que comentas, a finales de los 60, Ella Fitzgerald saca un disco que homenajea a estos compositores de pop y tal de los 60, ¿no? Que además creo que es el primer disco que saca para Reprise Records, que se llama Ella a secas, y que hace unas versiones de los Beatles, hace una versión del Savoy Truffle admirable, espectacular. O sea, que Ella Fitzgerald se atreve con cualquier cancionero, ¿eh? No solo con el de los grandes. Próximo a Brasil también. Sí. De hecho, uno de los discos que a mí me gustaría recomendar, porque es una especie como de, pues como bonus track, ¿no?, quizá de estos cancioneros, ¿no? Es el homenaje que hace a Vinicius de Moraes y a Antonio Carlos Jobim con Ella abraza Jobim, ¿no?, que es un disco del 81 que a mí me gusta mucho porque creo que a Ella Fitzgerald le sienta muy bien la bossa nova, cantar en portugués, ¿no? Todo, le sienta bien todo, ¿no? Pero es un disco que está muy bien, una sonoridad muy interesante, ¿no? Y con muchos clásicos de la bossa nova interpretados por Ella Fitzgerald que merece la pena escuchar. Pues Manuel Recio, un placer charlar de música contigo y gracias por traer a Ella Fitzgerald y a sus songbooks al Sofá Sonoro. Un placer, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ya hoy. Queríamos gozar este rato con la voz de la gran dama de la canción y lo hemos pasado bien viendo la historia de este tributo que rescata a esos grandes compositores de comienzos del siglo XX y les dio la eternidad de la mano de una voz única. La semana que viene volvemos sin Ella Fitzgerald, pero con otras canciones y más historias. Adiós. I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a trap. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady
like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my laugh. That's why the lady is a trap. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.